La ciberseguridad evoluciona vertiginosamente y lo hace principalmente porque la tecnología, las ciberamenazas, los actores hostiles, ya sean estados o ciberdelincuentes, también lo hacen de forma vertiginosa. Y en todo este panorama, el Centro Criptológico Nacional, el CCN, tiene mucho que decir. Hablaremos en esta entrevista que vamos a tener con Javier Candau, el subdirector del Centro Criptológico Nacional, sobre los proyectos que llevará a cabo este organismo y sobre el panorama actual y futuro tanto de las ciberamenazas como de la ciberseguridad. Javier, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este podcast. Bueno, pues como todo el mundo sabe, en mayo cogiste el relevo de Luis Jiménez como subdirector del CCN y me gustaría saber cuáles serán las principales líneas estratégicas que guiarán al CCN en los próximos años. Pues nada, muchas gracias por la pregunta. Realmente la idea del CCN es no cambiar de líneas estratégicas porque cambia el subdirector. Nosotros simplemente intentamos mejorar las capacidades de personal y de presupuesto del CCN a lo largo de su actividad diaria. El CCN tiene cuatro líneas estratégicas que no han cambiado. La primera, que tiene una duración prácticamente de 15 años, desde 2010, cuando se aprobó el Esquema Nacional de Seguridad, nuestra obsesión es que todos los organismos públicos, e invitamos al sector privado que lo haga, apliquen medidas de seguridad y demuestren el cumplimiento. Eso nos permitiría en convertirnos en objetivos difíciles de atacar. Y ese es el primer paso para que luego la detección y la respuesta vayan de la mano. La segunda línea estratégica es utilizar productos de calidad. Nosotros tenemos prácticamente un departamento entero dedicado a la certificación de productos y el catálogo de productos de seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones, el CPSTIC, para nosotros es fundamental como herramienta de ayuda a las administraciones públicas en la contratación. Ellos no tienen que preocuparse ni tienen que pedirle requisitos de un producto a un fabricante. Mejor ir al catálogo que los ha verificado. Entonces esa es la aproximación, es una aproximación importante y es la segunda línea de acción estratégica. La tercera es mejorar las capacidades de detección y respuesta. Esas capacidades de detección y respuestas, después de muchos años notificando incidentes y viendo que no respondía el organismo, creemos firmemente que tiene que estar basado en los centros de operaciones de seguridad. Cuando un organismo es pequeño o una empresa es pequeña, debe de subcontratar estas capacidades. Y esos SOCs tienen que integrarse en la Red Nacional de SOC de tal manera que empecemos todos a implantar una comunicación automática de ciberincidentes y de indicadores de ataque de manera automática, que intercambien las máquinas. Y finalmente, y esta sí que es novedosa, que la llevamos trabajando hace prácticamente 3 años, son las medidas de ciberdefensa activa. Estas medidas de ciberdefensa activa sobre todo se focalizan en no ser solo tan reactivos ante los ciberincidentes y empezar un poco a pasar a tener una visibilidad más global y a realizar acciones que permitan prevenir el incidente antes de que ocurra. Si conseguimos estas 4 líneas estratégicas, creo que España será un país más seguro. Las líneas estratégicas, ¿cuáles diría que son los principales proyectos que se llevan a cabo a futuro en los próximos años? Tanto en la mejora de las capacidades del propio Centro Criptológico Nacional como en lo que tiene que ver con la colaboración con el propio sector. Hombre, sobre todo en catálogo, en Esquema Nacional de Seguridad y en Red Nacional de SOC, es potenciación de herramientas que mejoren ese intercambio y potenciación de capacidades y apoyo a, pues por ejemplo, a que las comunidades autónomas se constituyan como órganos de auditoría técnica. Pero sí que es verdad que en las medidas de ciberdefensa activa sí que tenemos unos proyectos importantes, ¿no? Tenemos lo que llamamos DNS soberano, es decir, tener un servidor de nombres de dominio para todas las administraciones y para todo el sector público que quiera, tener una plataforma que te mida la superficie de exposición de manera automática e iterativa para en un principio sector público, pero también extrapolable al privado, tener más capacidad de detección y reacción ante ataques a los móviles. Eso es muy difícil, dependemos mucho de tecnologías no europeas, pero es que además estas tecnologías, una detección en tiempo real prácticamente
no la tienen, ¿no? Y finalmente, pues hacer otras capacidades de detección y otras plataformas que nos permitan mayor facilidad. Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, que con eso intentamos que de manera automática se entreguen los indicadores de compromiso y los indicadores de ataque, en definitiva ciberinteligencia, y recibir los ciberincidentes de manera automática. Estamos viendo cómo la tecnología avanza a pasos agigantados, también lo hacen las ciberamenazas. Me gustaría saber ahora, pues, en qué aspectos prevé mejorar sus capacidades el CCN, concretamente. Bueno, las capacidades fundamentalmente va a ser en lo que nosotros llamamos medida de ciberdefensa activa número 2, que es la caza de la amenaza. Ahí hay mucho campo de mejora. Necesitamos equipos que sigan sobre todo los ataques complejos, ataques de Estado. Necesitamos un buen despliegue de señuelos que nos permita también adquirir información de los atacantes, y después pues tener equipos conjuntos con el mando, con INCIBE, con el sector privado, cuando haya que desplegar en situaciones de crisis. Y yo creo que con esas capacidades daríamos un segundo nivel, porque ahora yo creo que estamos respondiendo bien a los incidentes habituales, pero en los incidentes que se salen de madre y que se convierten en crisis tenemos un poco más de deficiencia. Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar un poquito del momento actual. Digamos que vivimos un momento, un contexto geopolítico convulso, vamos a llamarlo convulso. ¿Cómo impacta todo esto en la ciberseguridad y qué iniciativas está llevando a cabo España y en concreto el CCN, pues teniendo un poquito en cuenta esta situación? Hombre, con respecto al contexto convulso, hay dos tecnologías disruptivas que le tenemos que prestar especial atención. La primera es la computación cuántica. Esa computación cuántica, pues nosotros, al fin y al cabo, nuestro nombre de origen es Centro Criptológico, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en renovar el parque criptográfico nacional, pero esto es la cifra, vayamos a decir, la cifra de Estado, ¿no? Cifra táctica y estratégica para el Ministerio de Defensa, cifra estratégica para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para Presidencia, y esos cifradores pues sí que se ha hecho un esfuerzo para acelerar su adaptación. Pero tenemos que dar ahora también estándares de cuáles son las longitudes de clave necesarias y qué algoritmos tenemos que empezar a descartar. Ahora mismo, por ejemplo, se ha dado una prolongación del RSA con una longitud de claves hasta 2048 de un año, pero por la cantidad de despliegues de cifra que utiliza este algoritmo, de cifra civil, de cifra comercial. Entonces es un asunto importante. El segundo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos hace falta saber un poco cuán de vulnerables, cuántos son los tiempos de reacción que se van a acortar muchísimos en el momento que se declara un incidente. Entonces son dos asuntos que tendremos que cubrir de una manera. Hablando un poquito también bueno, pues de este contexto, los diversos países y demás van tejiendo sus alianzas. También lo hace el Centro Criptológico Nacional, en foros europeos de ciberseguridad y también con América Latina. Me gustaría saber, pues, cuáles son los principales propósitos de estas colaboraciones y por qué lo consideran importante. Bueno, ahora mismo también, y al hilo de la pregunta anterior, la soberanía tecnológica o la soberanía digital es un asunto que está preocupando mucho en las altas esferas gubernamentales, a la sociedad en general. Estamos viendo que tenemos mucha dependencia de tecnologías foráneas. Los servicios en nube son prácticamente, los hiperescalares están todos en Estados Unidos y en algunos en China, y eso se relaciona con más cosas. Entonces, creo que necesitamos proyectos país que nos permitan tener en tecnologías críticas capacidades propias y además proyectar como un actor importante y siendo el vector de entrada de la Unión Europea en toda Hispanoamérica. Hispanoamérica, para nosotros, hablan como nosotros y la ciberseguridad con ñ y piensan como nosotros.
y la ciberseguridad con ñ es importante para ellos. Además, tenemos que proporcionarles una ciberseguridad adaptada a sus necesidades. Muchas veces estamos intentando venderles coches de Fórmula 1 cuando lo que necesitamos son pues un coche para andar por la ciudad, utilitarios, que lo que te permitan es un crecimiento de capacidades y de talento. Ujú. ¿Y cómo definiría el panorama actual de las ciberamenazas, teniendo en cuenta esto de la soberanía que estamos comentando, y cuáles son los principales actores a los que nos enfrentamos? Esto, aunque tiene sus matices, no ha cambiado mucho desde hace 4 o 5 años. Nosotros desde 2008 que empezamos a ver ataques de Estado en las redes gubernamentales, para nosotros la amenaza persistente avanzada, el ataque de ciberespionaje que puede evolucionar a un cibersabotaje de un Estado, es la amenaza principal. Estos ataques siempre van por debajo del radar, con lo cual no se ven muchos casos, y cuando se ven casos la atribución no es lo mismo atribuir o intentar, se le pasa la información a fuerza de cuerpo y persiguen a un cibercriminal que perseguir un Estado. Eso no es viable. Entonces, para nosotros siempre ha sido la primera prioridad y no ha cambiado en ese sentido. Sí que es verdad que la prioridad de cibercrimen ha cambiado, sobre todo tras la pandemia, porque esta hiperconectividad que tenemos en las administraciones públicas se mezcló con el acceso remoto, y eso ha permitido que mediante la suplantación de usuarios caigan organismos pequeños y se vean afectados organismos grandes. Entonces, pues hemos pasado, aparte de intentar implementar el Zero Trust, la confianza nula entre los organismos, en el cual se monitorice mucho pues, las peticiones y el tráfico, pues el trabajar muy de cerca con Policía y Guardia Civil para intentar pues que estos delitos tengan castigo. Y en eso estamos ahora mismo y es prácticamente nuestra segunda prioridad después de los ataques de Estado. Luego tenemos ataques de todo tipo, ¿no? A eso le llamo yo a la miscelánea, que bueno, tienes desde grupos activistas, fraudes del CEO, o sea, otros modelos de cibercriminalidad, pero que no están concernidas en esta captura de datos y luego una compra-venta en la dark web. Entonces, con esas 3 líneas de actuación es en las que nos movemos para intentar hacer frente a la amenaza. Hablando un poquito pues de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en mayo se aprobó pues la elaboración de una nueva estrategia en este sentido. ¿Cuáles diría que son los principales ejes y desafíos que traerá este nuevo documento? Bueno, yo creo que tendremos que afianzar las 7 líneas de acción de la estrategia de 2019. Hay que tener en cuenta que las estrategias sectoriales no han estado muy acompasadas con la estrategia de seguridad nacional, ¿no? Tenemos nuestra estrategia de ciberseguridad de 2019 y la estrategia de seguridad nacional de 2021. Yo creo que ahora sí que se están desarrollando las dos en paralelo. Está la estrategia de seguridad nacional y ahora empezaremos las reuniones con la estrategia nacional de ciberseguridad. Para mí la clave sería no solo potenciar capacidades que eran muy tradicionales, hacer frente a la amenaza, mejorar las administraciones públicas, mejorar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mejorar la capacidad industrial, mucha formación, mucha sensibilización y relaciones externas. Pues ese movimiento natural que las ves en todas las estrategias, hay que ir a mayor soberanía, a hablar de medidas de ciberdefensa activa, es decir, no solo vamos a ser pasivos en el ciberespacio, y en un principio a hacer proyectos país, es decir, más centrarnos en qué es lo que necesitamos para que España tenga la necesaria soberanía e independencia, que un poco un impulso en paralelo de todas las funciones. Vamos a hablar un poquito ahora de normativa, que al final es un tema que debemos tocar. Tenemos con nosotros el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de Ciberseguridad, que está precisamente en esa fase de anteproyecto. Me gustaría preguntarle pues, cuál es su opinión sobre los aspectos más importantes de este anteproyecto. ¿Cuáles dirías que son los más destacados? Realmente muchas veces creemos que la estrategia, por ejemplo, va a definir la gobernanza, pero no la define la estrategia. La gobernanza se define, por ejemplo, en el anteproyecto de ley de la directiva NIS.
Siempre la directiva NIS ha forzado a un refinamiento de la gobernanza, la de 2016 y la de 2022. Y lo que tenemos que aprovechar en esta directiva NIS es que no seamos tan lentos con las regulaciones que permiten el grano fino de esta transposición, ¿no? En un principio, esta directiva NIS de las lecciones aprendidas prácticamente establece 5 retos. El primer reto, que la NIS 1.0 normalmente son refinamientos y muy importantes, ¿no? La NIS 1.0 nos dejaba claro quiénes eran las entidades esenciales, las entidades importantes. Aquí prácticamente se autodesignan. Establecen un nivel mínimo de empleados, un nivel mínimo de facturación, y si estás en el sector eres entidad esencial o entidad importante. Con lo cual ya dejamos de discutir. Simplemente va a haber una notificación de la autoridad de control, pero no va a haber realimentaciones ni nada. La segunda, que tampoco la teníamos de manera clara en la NIS 1.0, es que se hablaba de medidas de seguridad, de buenas prácticas, etcétera, pero ahora te dice, aplicas medidas y demuestras cumplimiento si eres entidad esencial. Y si eres entidad importante, como te pase algo, te va a preguntar si tenías las medidas de seguridad aplicadas. Con lo cual, esto es un refinamiento y además es un cambio importante. O sea, aplico medidas y demuestro cumplimiento. Reto 2, reto 3. El reto 4 es notificación de incidente, que ya lo teníamos. Y ahí yo creo que España está bastante más avanzada que el resto de países porque nosotros intercambiamos con máquinas, ¿no? Ya lo dijo el presidente del gobierno, 275.000 incidentes, 100.000 de INCIBE, 175.000 del CCN. Esa es la manera de intercambiar. Intercambiamos con máquinas, de toda esa vorágine de información intentamos extraer lecciones aprendidas. Y la última, que sí que tenemos que mejorar capacidades, es la gestión de crisis. La gestión de crisis, cuando se escala el incidente, nos tenemos que organizar nacionalmente y nos tenemos que organizar a nivel europeo. Una de esas medidas también que impone este anteproyecto es la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad. Me gustaría saber qué supondrá la creación de este centro, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ya varios organismos en materia de ciberseguridad aquí en España. Este Centro Nacional de Ciberseguridad es la respuesta de España a la obligación de la Unión Europea de crear un organismo único tipo agencia que pudiera absorber todas las capacidades, por la naturaleza de los ministerios. Tenemos un Ministerio de Defensa, muy peculiar, Ministerio del Interior, más peculiar todavía, y Ministerio de Transformación Digital, nuevo y que evoluciona muy rápidamente. Pues de esos 3 ministerios, pues es difícil que tú puedas unir esas capacidades. Entonces la apuesta de España ha sido este centro. Este centro es un centro estratégico, no es ni siquiera una agencia, es un centro que está incluido en una estructura de presidencia de gobierno y no va a tener mucho personal, van a ser unas 25 o 30 personas. Su misión va a ser prácticamente hablar con Europa, hacer toda la interrelación, que es mucha, que te obliga la NIS con Europa, pero además pues marcar líneas estratégicas para armonizar las actividades de los ministerios encargados como autoridades de control de gobernar a los distintos sectores y a las distintas entidades, y también pues en algún momento marcar directrices con respecto a gestión de crisis. Si ya conseguimos que ese centro tenga presupuesto para asignar a los demás, bueno, eso sería miel sobre hojuelas. Muy bien, cambiemos un poquito también de tercio, vamos a pasar ya de normativa a hablar un poquito del panorama general de la ciberdelincuencia, de las ciberamenazas, etcétera. Vemos como las crisis de ciberseguridad son cada vez más frecuentes, afectan a pymes, a grandes empresas, a administración pública, a la sociedad, un poquito a todo. ¿Qué cree que sería necesario reforzar para mejorar nuestra respuesta ante los incidentes, sobre todo los incidentes de gran escala? Bueno, ahí tenemos, yo creo que necesitamos capacidad de respuesta. Muchas veces, y ya nos lo ha apuntado la Unión Europea con la Ley de Ciberseguridad que establece una ciberreserva y algunos organismos cualificados, o sea, se piden empresas con una cierta certificación para poder dar estos apoyos.
Nosotros eso lo tenemos aprendido, ya te digo, desde hace 15 años. Nosotros cuando hay una crisis no esperamos solo informes del organismo afectado o los organismos afectados, sino que desplegamos equipos. Lo que hay que hacer es que tengamos esa capacidad de desplegar equipos de una manera más habitual y con unos procedimientos muy maduros. Estos equipos de respuesta rápida normalmente ya se activaron durante el apagón. Cada CER de referencia puso 2 equipos y el CCNCER se encargó de la coordinación a las órdenes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y ese es un poco el modelo. Cuando tienes un incidente, en este caso no estaba claro que fuera un ciberataque, y ya ha quedado claro en medios de comunicación lo que ha pasado, pero en ese momento no se sabía. Entonces, pues esas son los procedimientos de mejora que necesitamos. Siempre tienen que ser personal dentro de las estructuras de los CER y con un refuerzo, si es posible, del sector privado. Yo veo mejor que vaya un equipo de respuesta rápida gobernado por un ministerio, por un CERSIR de referencia, con gente de Telefónica, de S2 Grupo, de CSEA, de Indra o de quien corresponda, y no que sea una aproximación solo privada. Evidentemente, estas personas que ceden estas empresas serán facturadas como corresponde, porque son gente con mucha cualificación y que va a necesitar un recurso, unos recursos y un tiempo de estas personas muy elevado. Entonces eso sí que hay que pagarlo. Y a nivel general, ¿cuáles diría que son los principales retos estructurales que tenemos nosotros en España a nivel país en materia de ciberseguridad? ¿Qué aspectos cree que son urgentes de reforzar de manera general? Aspectos urgentes, yo creo que ya lo he dicho a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero en un principio necesitamos mejorar nuestra resiliencia y eso pasa por prevenir, detectar y responder. Seguimos teniendo organismos muy pequeños. Estos organismos pequeños nunca van a tener una capacidad de tener esa detección y respuesta, y además van a tener una capacidad escasa para prevenir, o sea, por ejemplo, para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. Por eso la Red Nacional de SOC es quizá el punto de mejora que necesitamos. No la Red Nacional de SOC, que es cuando ellos se integran, sino la generación de esos SOCs. El SOC de entidades locales o el SOC de la AGE son ejemplos en los cuales a organismos pequeños se le puede servir esto. Aplicando la directiva NIS, pues podemos tener SOC sectoriales, un SOC para sector salud o el sector financiero. Los bancos son demasiado grandes y pueden gestionarse, pero un SOC para el sector de aguas o aguas residuales, que son empresas muy pequeñas, muy fragmentadas, pues sería más que necesario. Y ya para concluir la entrevista, al principio ha mencionado la computación cuántica y la inteligencia artificial pues, como retos, como tecnologías a tener en cuenta. Me gustaría saber hasta qué punto cree que estas tecnologías suponen un riesgo para la ciberseguridad y cómo deberíamos utilizarlas contra los ciberataques. Muy bien, antes se me había olvidado un punto en la pregunta anterior. Otra de las cosas que tenemos que hacer es empoderar a los CISO. Que muchas veces es la justificación de la empresa de cara al exterior, pero no tienen un poder real. Necesitan un poder real, necesitan llegar a la dirección, y la dirección necesita saber que su negocio está en la red, en sus redes y en la información que tiene almacenada, con lo cual es importante la seguridad de los edificios, pero quizás mucho más importante la seguridad de las redes. Entonces, ese aterrizaje que yo creo que va aterrizando y va cogiendo fuerza, y además la NIS 1.0 y la NIS 2.0 van a ayudar, eso también. Y con respecto a lo otro, yo creo que lo he contestado antes, ¿no? La inteligencia artificial va a ser un reto. El atacante va a engañar al usuario, el atacante va a entrar y rápidamente por inteligencia artificial va a saber dónde están los activos de la empresa, pero nosotros, el defensor, tiene mucho más base de datos de información y mucho más espacio de
de datos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos aplicar inteligencia artificial ya en nuestros SOCs. Nuestro primer nivel tiene que ser un primer nivel cualificado y con la automatización seguida de la inteligencia artificial, todos los incidentes de menor nivel los podemos responder mediante máquinas y centrarnos en poder rechazar a esos atacantes que están usando inteligencia artificial. Con lo cual yo creo que tenemos que aprovechar nuestras ventajas para en esta pelea que tenemos con los atacantes salir victoriosos. Muy bien, seguro que así será. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Tenemos la suerte en Reseguridad de contar con una magnífica colaboración con el Centro Criptológico Nacional. Establecemos bastantes alianzas, trabajamos bastante juntos y es una suerte para nosotros. Y nada, simplemente daros las gracias, gracias por vuestro trabajo y mucha suerte, porque al final siempre hay que tener un poquito de suerte, sobre todo en los nuevos proyectos. Pero bueno, como trabajáis arduamente, pues muchas veces no hace falta tanta suerte, pero también es necesaria. Pues nada, muchas gracias a Red Seguridad. Solo emplazar a todo el mundo a las 19 jornadas. Son desde el 24 de noviembre al 27 de noviembre. Realmente el primer día está muy focalizado en Routed y en reuniones con comunidades autónomas, pero el 25 es la inauguración oficial. Os esperamos y creo que vamos a contar muchas cosas interesantes. Ahí estaremos, Javier. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos vosotros, a los que habéis podido visualizar esta entrevista en formato de vídeo, a los que habéis escuchado todo lo que nos ha contado Javier Candau en formato podcast. Nosotros también estaremos presentes en las jornadas STIC. Reseguridad estará presente de forma activa como lo viene realizando en las últimas ediciones, ya que estaremos presentando una de las salas de este evento y también estaremos realizando videoentrevistas a diversos profesionales de la ciberseguridad. Así que por nuestra parte, encantados, más que encantados de poder estar colaborando nuevamente con este organismo de ciberseguridad. Y por mi parte, nada más, simplemente recordaros que si habéis escuchado esta entrevista en formato podcast, podéis escuchar otros programas de Alerta Ciber, del podcast de Reseguridad en nuestras plataformas de Spotify, Amazon Music y nuestro canal. Y si habéis visualizado esta entrevista en formato vídeo, pues también os animo a visualizar otras entrevistas que tenemos en este canal de Reseguridad. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.